Pues, hola, hola, ya nos presentaron a todos. Una vez más, bienvenidos a Viva. Eh, Me gustaría iniciar 2 breves palabras. Me toca moderar este panel de lujo. Ya vi todo lo que han hecho y mis respetos. Felicidades a cada uno de ustedes. Eh, Creo que el día de hoy vamos a tocar, el día de hoy en este panel vamos a tocar un tema relevante, ¿no? Vamos a hablar de gobierno, riesgo y cumplimiento en la era inteligente, de manera particular, inteligencia artificial. Y me gustaría comentar como una breve introducción al panel, ¿no? Creo que al día de hoy la acelerada adopción de la inteligencia artificial está transformando profundamente la manera en la que las organizaciones operan, toman decisiones y gestionan sus riesgos. En este nuevo contexto, los consejos de administración enfrentan el desafío de comprender el impacto estratégico de estas tecnologías, así como sus implicaciones no nada más éticas, sino regulatorias y operativas. La capacidad de adaptación y supervisión en este tema se vuelve esencial para garantizar un uso responsable de la inteligencia artificial y proteger, muy importante, el valor de las organizaciones en un entorno cada vez más digital e interconectado. A medida que la inteligencia artificial redefine industrias completas, surgen nuevos retos relacionados sobre todo con temas de ciberseguridad, la privacidad de datos, el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos emergentes. Los consejos de administración deben fortalecer su visión estratégica para integrar estas tendencias en su agenda, promoviendo estructuras de gobierno corporativo más ágiles y preparadas, sobre todo, para responder a escenarios de alta complejidad e incertidumbre tecnológica. En este contexto, la inteligencia artificial ya ha pasado de ser un elemento clave de la innovación a una herramienta operativa. Y en este cambio genera dos realidades para el Consejo de Administración. La inteligencia artificial es ahora un factor de valor y dos, un tema de gobernanza. Y con esta pequeña introducción me gustaría pasar y darles la palabra a nuestros panelistas. Y me gustaría iniciar, Ángel, me gustaría preguntarte y que nos pudieras desarrollar. ¿Está la inteligencia artificial en la agenda del Consejo de Administración? ¿Tenemos hoy consejeros preparados para la toma de decisiones responsable? ¿Y cómo pasar a un modelo de gobierno corporativo moderno? Muy bien, pues muchas gracias, Francisco. Sin duda, vamos muy preocupados con todo lo que hemos escuchado y esa preocupación la tenemos en los consejos de administración desde que tomamos conciencia de la importancia de la inteligencia artificial y de esta postura radical que debemos de tomar en los consejos de no prohibirla, ¿sí? Por desconocimiento, sino abrazarla y prepararnos. La primera acción que me ha tocado vivir en los consejos de administración en los que interactúo es fortalecer el código de ética. Fue lo primero para exhortar a los colaboradores a la adopción de la inteligencia artificial, pero desde un contexto responsable y ético. Inmediatamente después hemos promovido desde el consejo capacitación porque necesitamos ejecutivos informados, ¿sí? De todo el contexto y las implicaciones que tiene la adopción de la inteligencia artificial en nuestro día a día. Esto ha evolucionado y vamos a abundar más adelante cuando hablemos de iniciativas mucho más profundas, en donde como consejo reconocemos abiertamente nuestra incapacidad por las diferentes especialidades que integra un consejo de atender de manera responsable las tecnologías. Y se han aprobado en dos de ellos
la integración de comités especializados, que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero sí hay una preocupación muy grande. Creo que en todos los consejos en los que me toca participar y como pues impulsor del instituto, de integrar en nuestro seminario de gobierno corporativo el tema de la inteligencia artificial como un requisito indispensable en la formación de los consejeros. Sin el agobio, como platicaba con un director general, decir, oye, de todo eso tenemos que saber, todos los marcos normativos que nos platicaba ver y varios de los ponentes. No, pero sí saber de su existencia, qué nos aportan y exigir un poquito a los ejecutivos que tienen la responsabilidad de adoptarlos, de implementar y pues exigir un poco, ¿sí? Que vayan más rápido. Ahora, quisiera compartirles un reto más que como consejero, como pues responsable de la coordinación de repente del centro de investigación del instituto y del programa de formación de consejeros. Sí necesitamos levantar miradas a especialistas en los consejos para que se preparen y dejen de ser los gestores de la tecnología a consejeros diferentísimo en tecnologías, que le entiendan a los modelos de negocio, así como llegamos a tener este desafío con gente de recursos humanos, especialistas en recursos humanos que dejaron de gestionar nóminas y gestionar el talento a ser consejeros en temas de recursos humanos. Y lo mismo comerciales, el instituto promueve que integremos al diálogo los especialistas en estrategias de comercio y marketing, pero que tengan este nivel de preparación para que entiendan el negocio de manera integral, ¿no? Entonces sí traemos un reto de cómo vamos a generar esa cultura para que estos especialistas en tecnología sean también especialistas en gobierno corporativo, muy diferente. Sí, que dejen la gestión operativa para subir a la gestión estratégica de la empresa, donde la tecnología tiene un elemento fundamental en su operación, ¿sí? Entonces, pues bien, eso es lo que te puedo compartir. No, de acuerdo, Ángel. Y a ver, desde tu perspectiva, Mercedes, ¿cuál sería o cuál consideras que es el nivel de compromiso tanto del Consejo de Administración como de la Dirección General en una efectiva gestión de los riesgos y sus implicaciones? Bueno, justamente mencionas la palabra clave, que sea efectiva. ¿Cuál tendría que ser su nivel de compromiso? El máximo y te diría inmediato, si es que en algún, ya sea la dirección o en algún consejo no lo están haciendo, y permanente. ¿A qué me refiero con permanente? Pues ahorita el mismo boom de este movimiento de integración tecnológica quizá llama a que suceda, pero claramente esto no va a terminar. Entonces tienen que integrarse para que realmente apoyen a la corporación y que tengan un plan a mediano plazo de permanecer, bueno, largo y mediano plazo de permanecer. Ahora, ¿qué es importante aquí? También considerar que, ¿por qué es importante esta participación? Porque en realidad viene de una integración no solamente de nuevas tecnologías, que es claramente lo que a lo mejor suena que sí, pero también es un cambio cultural. De ahí viene que la parte del consejo, la parte de la dirección tiene que estar totalmente involucrada en la propia creación de roles, si es que es el caso, de los comités, como ahorita comentaban, de la profesionalización de las funciones actuales, sobre todo en la parte directiva. Quizá, o sea, estábamos viendo que ya se requiere cada vez más que también áreas como a lo mejor legal, financiero y demás tengan en su skill la parte de inteligencia artificial claramente para entender los riesgos, para entender documentación, para entender propuestas de proveedores que realmente puedan no solamente escucharlas, sino también críticamente evaluarlas ya con estos nuevos componentes. De acuerdo. Y a ver, paso con Luis Manuel, bien interesante. Eh, de acuerdo con tu experiencia, ¿cuáles son los temas más sensibles que impiden la continuidad de las empresas familiares en México? Pues mira, yo le bajaría a lo técnico que hemos visto hoy, yo me iría un poquito al origen, ¿no? ¿Quién de aquí no tiene una relación con una empresa familiar? Todos, todos. Es el origen, así nació la civilización.
¿Y qué ha pasado? O sea, mencionaban que la revolución industrial ahora es la inteligencia artificial y es correcto, nada más que a una velocidad impresionante. Yo creo que yo lo dividiría en dos grupos. Uno, las grandes empresas, las cuales, pues a finales del siglo pasado, fueron generando profesionalismo entre sus gentes, entre sus descendientes, segundas generaciones. No se usaba, pero los mandaban a estudiar la maestría y la verdad es que era el cambio y luego la apertura en la globalización les dio un cambio y un giro, una visión a largo plazo. Pero si entramos a las pymes, por ejemplo, que son pues, la gran mayoría, aquí pasa, lo mencionaba una compañera ahí, las transiciones de a segunda generación, que subsiste el 30%, luego el 13% y luego el 3%, y realmente eso no ha cambiado, porque son modos de economía en donde la gente los usa como un motor para vivir. Pero ¿qué pasa ahora? Las generaciones ya no quieren trabajar ahí. ¿Por qué? Por la velocidad, porque todo lo tienen en el teléfono y es muy difícil. No hablo mal de los millennials, pero a partir de los millennials ya no hay un compromiso de trabajar 9 ni 10 horas diarias. O sea, realmente ellos quieren todo rápido y además lo hacen muy bien. O sea, sin tener que ir a la oficina, la verdad es que lo pueden hacer en un teléfono. A nosotros, a mi edad, me cuesta trabajo eso. Pero yo creo que ese es un reto importante en cómo vamos a amalgamar esas dos cosas, ¿no? La empresa familia, la cual va a tener una adecuación a la realidad, pero no tan rápida como la inteligencia artificial. O sea, a mí me asusta un poco, porque lo veo, por ejemplo, a nivel personal en empresas, familias que he visto que dar el cambio, antes era nada más meter un consultor y hacer esas técnicas de vamos a hacer el comité familiar y separarlo. Pero ahora, si no buscamos la profesionalización de los miembros, normalmente acaban metiendo a un representante de la familia. Y eso ni tiene el conocimiento ni la capacidad. Y bueno, y hay muchas veces que hasta lo hacen para cobrar un emolumento, ponerse un traje 4 veces al año y es un dividendo ficto, ¿no? Entonces, realmente volvemos a lo que se ha hablado el día de hoy. Si no hay profesionalización en todas las áreas, yo esto lo veo complicado y de miedo, ¿eh? De acuerdo, sí, muy importante. Y por último, de este primer bloque, Fernando, me gustaría tratar de sensibilizar a la audiencia, ¿no? Eh, comenzando intentando romper un mito, Ujú, la ilusión del control, ¿no? Si los directivos aquí presentes ujú. piensan que nadie usa inteligencia artificial en la empresa o en las empresas, o que la usan de una manera responsable, ¿creerías que están en un grave error? ¿Y cómo este fenómeno, conocido como Shadow AI, puede destruir de una manera irreversible el valor de sus secretos industriales y patentes? Definitivamente. Bueno, primero un sincero agradecimiento al Instituto y a Viva por generar este foro, un tremendo panel aquí. Y sí, es una ilusión que se rompe muy fácilmente, porque todos los empleados, todos usamos inteligencia artificial, ya lo dejó claro mi colega Iván, estamos en la misma sintonía de que todos traemos inteligencia artificial en el dispositivo móvil y lo estamos usando para resumir, para mandar correos, para traducir, para todo lo que quieran. Y ya mencionaba Iván también, porque fue muy amable al spoilear mi presentación, que todo lo estamos haciendo y lo estamos haciendo de una manera relativamente oculta, no de mala fe, pero es imposible resistirse al sex appeal de la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, cuando tú le preguntas algo y te contesta como te contesta, con psicofancia en un momento dado, pero vamos a suponer que la respuesta es razonablemente correcta, ¿no? Y ves que te ahorra tiempo, necesariamente la vas a usar y eso pasa por debajo del radar de los controles de la empresa, ¿sí? ¿Y por qué está pasando? Pues porque no lo tenemos debidamente regulado en el código, ¿sí? Porque no tenemos una
política del manejo de la inteligencia artificial expresa, establecida, firmada, publicada, sensibilizada, no de papel, sino de realidad en la misma empresa, ¿sí? Y eso tiene consecuencias súper delicadas. Vamos a hablar de alguna de ellas. Si ustedes tienen un secreto industrial bajo el estándar de la ley de la materia en la empresa, ese secreto industrial solamente es un secreto y solamente goza de protección legal si se dieron los medios suficientes para la protección de la información. Y si tu gente lo está subiendo a una plataforma gratuita, una plataforma de consumidor, sin tu consentimiento, ¿qué crees? O sin el consentimiento de la empresa, lo está matando. Tanto como puede matar, ¿sí? Una solicitud de patente, porque mata la novedad. O puede matar a su vez el secreto profesional, que para nosotros como abogados es una piedra, es un pilar del ejercicio de la abogacía. Y lo estamos haciendo, y perdón, sé que algunos nos quejamos de que Iván nos dejó algunas inquietudes o algunos temores, pero sí quisiera que nos sensibilicemos a partir de este momento y de ahora, porque como consejeros tenemos un deber, una responsabilidad, un deber de diligencia, y eso solo se cumple si tenemos la sensibilidad y si actuamos en consecuencia para que no ocurran estas conductas o tratemos, hagamos lo que esté a nuestro alcance para prevenirlas y evitarlas, ¿no? Esta es mi participación en esta primera ronda. Perfecto. No, pues muy interesante y muy cierto en todo lo que comentas. Y pasamos a un segundo bloque. Regreso contigo, Ángel. ¿Cómo deben o cómo deberían evolucionar los consejos de administración para integrar de forma efectiva? Ya van varias veces que mencionamos el tema efectiva. La atención hacia los riesgos, oportunidades y estrategias relacionadas a la tecnología. ¿Existe o se requiere de algún comité de apoyo para poder hacerlo? ¿Y qué funciones y responsabilidades crees que debería tener este comité? Bien, pues muy retador el contexto, pero quiero platicar un poco de cómo ha sido la evolución natural de los consejos. Nacen con reuniones trimestrales, cada 3 meses nos vemos, 4 sesiones al año, en donde tenemos en un consejo tradicional un desfile de ejecutivos que tocan el ritmo a los que los consejeros bailamos. Es decir, ellos tienen el control de la información que nos presentan. Con la evolución del modelo, el consejo de administración hace una introspección y determina qué asuntos tienen que ser preevaluados a través de comités de apoyo, en donde el consejo, a través de un especialista, toma el control de la información y el ejecutivo provee la información que necesita para poder soportar sus decisiones, ¿sí? En ese contexto, el control lo trae el consejo, no el ejecutivo, porque le marcamos el ritmo de la información. Con este preámbulo, hay consejos de administración, sobre todo, sí es un hecho, grupos importantes en donde ya están determinando crear un comité de apoyo para preevaluar todos los riesgos que tienen que ver con la transformación digital, con la transformación tecnológica, no digital, transformación tecnológica. En este contexto, sí están surgiendo comités de transformación tecnológica que básicamente abordan 6 grandes temas en su agenda anual. La primera tiene que ver con todos los temas del gobierno de las tecnologías, todo lo que hablamos de la gobernanza tecnológica, ¿sí? La otra es la alineación de la estrategia de datos, ¿sí? Es decir, desde la minería de datos, desde la creación de grandes repositorios de información que conocemos como el Data Warehouse, donde viene un almacenamiento de información y hacer bases de datos más privadas que nos garanticen o minimicen riesgos de control, sobre todo, pero también de infiltración de datos que sesguen
los datos predictivos o los modelos predictivos que necesitamos. Entonces, bueno, el otro tema tiene que ver con la ciberseguridad que aborda Frontal y le quita al comité de auditoría ese análisis de riesgo que lo veíamos muy aislado y lo está tomando ya muy frontal, donde pues se prevén los modelos de ciberseguridad, se prueban, se retan y se integran también sobre todo el BCP, el Business Continuity Plan. ¿Sí? Se reta con una óptica mucho más técnica para podernos dar seguridad en el consejo que esos planes de continuidad de negocio están retados y probados, son efectivos. No es nada más un copy-paste de un modelo, ¿no? Y bueno, las auditorías de ciberseguridad y pruebas de penetración que hacemos para blindar nuestras infraestructuras tecnológicas, también las recibe este comité especializado para poder generar acciones con los responsables. Otro gran tema que aborda este comité tiene que ver con el desarrollo organizacional y la cultura, sin invadir al especializado de evaluación y compensación, pero sí para poder retar y ver en qué momento podemos o tenemos que separar la función de TI en un director de transformación digital que va a hacerse responsable de toda esta generación del de la infraestructura, que es nuestro clásico director de TI. Y surgen estos dos grandes personajes que están dividiendo el tema de la transformación tecnológica y empieza a tener diálogos muy serios con esos dos personajes. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la evaluación de inversiones y los retornos para priorizar los proyectos tecnológicos que va a atender la organización y analizar los TIRs, el CAPEX y el OPEX que nos tiene que generar el área de tecnología o las áreas, ¿no?, de transformación tecnológica y sin duda el seguimiento de los KPIs y los OKRs que tienen que ver con la tecnología. Por ahí va la tendencia y muy retador. Me tocó un consejo muy diversificado en diferentes líneas de negocio que trae algo adicional, que es la alineación de los RPs y la infraestructura que necesita en todas sus unidades de negocio, porque cada vertical trae sus propios desarrollos y su propia tecnología y ya están buscando la homologación como grupo para la generación rápida de información y toma decisiones en el consejo de manera consolidada, ¿sí? Entonces trae un sinfín de retos la transformación tecnológica y sí estamos preocupados en los consejos para responder cada vez más rápido y con mucho más seguridad a todo lo que implican las decisiones y sobre todo en consejos en donde pues no son consultivos, son consejos de administración en donde los independientes estamos asumiendo esa responsabilidad legal sobre la administración de los negocios. Entonces ya no son temas negociables, ya estamos entrando a impulsar estos proyectos de alto alcance relacionados con la tecnología. De acuerdo. Y a ver, tocaste temas súper importantes, ¿no? Comité de apoyo, funciones, responsabilidades, riesgos. Y yo creo que hay un tema importante que se han de preguntar. ¿Podrías decirnos cuál es ese momento de abrir este nuevo comité? ¿Qué nos puede detonar el pensar en tener en el consejo este comité? Sí, sin duda es el nivel de inversión y de codependencia que tenemos de la generación de información hacia los sistemas. Sin embargo, ya cualquier empresa que tenga un RP implementado ya puede pensar en minerías de datos, en crear estas bases de datos, estos data warehouse, donde almacena y empieza a contrastar.
Entonces sí tiene que ver con ese nivel de inversión mínimo que es el ERP y los sistemas alternos que tenemos desde el Power BI y el CRM que a veces está independiente, pero también los puntos de venta que tenemos aislados al ERP porque es muy caro tener en el mismo sistema, ¿no? Esos puntos de venta, el control de puntos de venta. Entonces, en ese tipo de empresas ya resulta indispensable, ¿sí? Porque ya la información no es sencillo digerirla. Nos decía el contralor de una compañía de estas que estamos hablando, de este nivel de empresa, donde decía, antes yo tenía el control de la información, hoy tengo contadores regados en toda la compañía, ¿no? Porque el que recibe la materia prima me genera la transacción contable, el que dispone de la materia prima a través de las órdenes de producción tiene injerencia en el registro. Entonces tengo contadores por todos lados, tengo regados. Mi trabajo ya se ha vuelto de análisis, ¿sí? De información, no de generación. Mi departamento ya analiza información. Entonces ahí es donde están las coyunturas, en donde ya debemos de empezar a por lo menos, decíamos hace un rato, integrar algún especialista, algún asesor del consejo que nos sensibilice, ¿sí? De en qué momento hay que ya entrarle a esta prevaluación. Y los comités, sí es un ejercicio de humildad que hace el consejo de reconocer que no somos todólogos. Ya no hay todólogos en los consejos, somos multidisciplinas que nos complementamos para dar un acompañamiento en la administración responsable. Sí, Muchas gracias, Ángel. al contrario. Paso contigo, Mercedes, de nueva cuenta. ¿Cómo estamos integrando la inteligencia artificial para automatizar la detección y respuesta a amenazas? La inteligencia artificial nos permite analizar grandes volúmenes de datos y responder en tiempo real, reduciendo el tiempo de esta inactividad. ¿Y cómo cuidamos el equilibrio ética, tecnología? Creo que fueron muchas preguntas, pero tú puedes. Pero bueno, empecemos por la primera, que es cómo ya estamos utilizando la inteligencia artificial para detectar vulnerabilidades. Claramente sí, las herramientas que existen pues ya nos permiten simular estas penetration test que antes a lo mejor tardaban meses para un equipo en realizarlas. Ya se pueden estas pruebas automatizar y de manera directa identifican esos grados de vulnerabilidad, entradas posibles, fallas potenciales en sistema. ¿Qué es aquí lo interesante de este asunto? Que estas herramientas, así como nos dan la posibilidad de automatizar la búsqueda de vulnerabilidades, también abren la puerta a quien está buscando vulnerar, digamos, al atacante, pues en generar ataques automatizados. Entonces, son herramientas de doble uso, están disponibles, las corporaciones ya las tienen y si no, las deben de integrar, porque en realidad ya la competencia está con que, digamos que la contraparte seguramente las está usando ya para vulnerar. Ahora, me preguntabas también que cómo balancear la parte de la ética y la tecnología. Pues esto yo creo que es prioritario. Sin duda, la necesidad de innovar con inteligencia artificial es necesaria para que el negocio crezca, sí, pero si no crece de la mano con la actualización de los códigos de ética aplicables para el caso, se asegura un fracaso. Y no solamente a nivel, digamos que de la implementación como tal, sino más bien yo te diría a nivel social, ¿no? Porque en realidad son riesgos que impactan a nivel persona, a nivel grupo, a nivel social, a nivel país, dependiendo, como ya vimos, una vulnerabilidad de una corporación puede llegar mucho más allá. Un problema ya no se quedaría como en una falla del sistema financiero, por decirlo así. Tendría riesgos legales, tendría riesgos posiblemente humanitarios, bursátiles, de otras áreas. Entonces, es necesario que crezca la ética junto con la tecnología en la implementación. 100% de acuerdo. Ahorita mencionabas varios temas. Yo le agregaría un tema sistémico, ¿no? Hay temas que se convierten en un tema grave si no cuidamos estos puntos. Y Luis Manuel, paso contigo. A ti no te voy a hacer tantas preguntas. Solo una. ¿Cuáles son los temas más retadores en la gestión de los consejos de administración y la dinámica que debe de tener con la dirección? Qué bueno que no me preguntes de la inteligencia artificial. Me encanta regresar a los temas familiares.
Mira, yo creo que es muy importante marcar la línea entre el consejo y el director general. En las empresas familiares, volviendo al tema y diciendo que la gran mayoría de ellas tienen consejeros parte familia, les cuesta mucho trabajo el decir hasta dónde soy accionista, dueño y sigo mandando, dónde paso el verdadero poder y dónde conservo el puesto, ¿no? Entonces, esa línea es muy complicada porque normalmente si es el socio fundador y pasa y me ha pasado en muchas visitas a plantas en donde llegas con el primero o segunda generación y los empleados de mucho tiempo se acercan a saludarlo y a recordar vivencias y se acuerda usted o no sé qué de cuando y el director general se queda 2 pasos atrás. O sea, ni lugar le dan al director general. Entonces, ese nivel de mando es muy complicado cederlo. Yo creo que ahí sería el primer reto que yo pondría, ¿no? Realmente si lo vas a marcar y lo vas a hacer, no nada más es porque mis hijos y mis nietos me lo están pidiendo, sino porque tengas una convicción de lo que vas a hacer. Y es un tema de sucesión, que también no están preparados porque siempre estiras la liga, ¿no? Oye, me voy a retirar a los 60, pero estoy muy bien, me voy a los 65. Oye, a los 65, si me retiro me muero, me voy a los 70. Y como nunca he jugado golf, pues mejor le sigo, ¿no? Entonces, la verdad es que deben de ser decisiones muy complejas. Me pongo en el lugar de los de primera generación, porque además, pues ellos fueron, los que hicieron eran el que inventó el negocio, el cobrador, el vendedor, el administrador, el operador y hasta el chofer cuando no llegaba, ¿no? Y esa parte, pues por eso están donde están, ¿no? Ese sería el primero. El segundo, retomando todo lo que se ha dicho, es la profesionalización. Y eso implica desde el consejo de empezar a meter gente externa. Puede ser un consejo familiar, pero pues todos tenemos limitantes. O sea, metan 1, 2 externos especialistas en la materia y también dependiendo del negocio. Si es un negocio comercial o un negocio más financiero, hoy en día tendrías que meter tal vez no al gurú de inteligencia artificial, pero alguien que le entienda, porque además generacionalmente, yo me incluyo, para mí es algo totalmente nuevo, más nuevo que tal vez para la mayoría de los de aquí, ¿no? Y me asusta, porque me llevo hoy la plática y voy a decir, oye, me voy a sentar con el de TI y ¿qué me va a decir, no? Pues me va a marear en 2 segundos. Entonces, al final del día, yo creo que lo resumiría en profesionalismo, y en de veras, de veras, de veras, trabajar en esa sucesión. Es un tema que hay que hacerlo porque si no, muchas empresas van a morir. De acuerdo. Hay estadísticas graves, ¿no? En ese sentido, ¿no? En el que en el paso de la primera a la segunda y no se diga de la segunda a la tercera generación, ¿no? La muerte de las Y empresas. de la tercera a la cuarta hablan de 3% nada más que la libran. Así es, ¿no? Sí. Qué datos tan fuertes. Y bueno, Fernando, pasando, última pregunta del segundo bloque. Y manteniendo la línea con Luis Manuel de esta relación de consejo de administración y dirección general, hoy ya es común que se utilicen eh, herramientas de inteligencia artificial para transcribir y resumir sesiones estratégicas del consejo. ¿Cuáles son los riesgos fiduciarios y de cumplimiento, si es que es común ante esta práctica? ¿Y qué candados debe exigir el consejo de administración para evitar sanciones y, algo muy importante, fugas de información? Bien, y quiero mencionar que yo soy de los creyentes de la creación de valor en las sesiones colegiadas, llámese consejo, llámese los comités. A mí me causa mucho placer poder estar como invitado o como parte del consejo consultivo o incluso consejero cuando los fundadores o las nuevas generaciones empiezan a debatir, empiezan a confrontar sus ideas y de ahí nacen propuestas, de ahí nacen estrategias. Ese es donde yo encuentro el verdadero sentir, el verdadero valor de los órganos colegiados y estoy siempre a favor de promoverlo. Y en ese contexto de creación de valor,
supongamos que por un momento está discutiéndose en una sesión un tema de información material no revelada públicamente y tenemos activa una aplicación o un dispositivo como ahora es tan común el plot, ¿no? Que podríamos estar ahora y en este preciso momento haciendo un registro de lo que está ocurriendo aquí y tener casi al final de la sesión un registro palabra por palabra y que muy, muy interesante cómo se alcanza a descifrar después con estas herramientas quién dijo qué, ¿no? Y es bien interesante ver cómo se produce una minuta con mucha fidelidad en un tiempo récord, ¿no? Para los que llevamos asistiendo a sesiones de consejo y actuando como secretarios algunas décadas como yo, pues pensamos y recordamos eso como una talacha que no era tan linda, pero es algo que nos hizo aprender y en ese momento analógico. Hoy esas herramientas o esas aplicaciones o plataformas de grabación simultánea, si no tienen las debidas medidas de seguridad, así como lo comenté de subir tu información a un LLM, también están exponiendo a los consejeros, a los directores, a la administración en general, en una ruptura de su deber fiduciario. Y recordemos algo, el deber fiduciario para empresas bursatilizadas está expreso en el artículo 30 de la Ley del Mercado de Valores, pero también las no bursatilizadas en el 156 de la Ley General de Sociedades Mercantiles prevén un deber fiduciario para los integrantes del consejo. Entonces, ninguno nos escapamos, ¿eh? Si estás en este ecosistema de consejos de administración, más te vale que tengas conciencia, estés al tanto de que esa grabación, si no se está haciendo en una plataforma que contenga, que prevea, digo, aquí la experta en seguridad me puede llegar a corregir libremente en cualquier instante, pero que tenga un DPA. Y me han preguntado, ¿qué es un maldito DPA, Fernando? Bueno, es un Data Processing Agreement. ¿Y eso con qué se come o con qué lo manejo? Bueno, es básicamente un contrato donde tu proveedor te asegure que no va a retener información, va a ser un zero retention, ¿no? Y que no va a tener acceso o no va a estar auscultando tu información. Porque hace un ratito omití hacer una referencia que me parece muy válida y quiero traerla brevemente. Hubo un caso en febrero en Estados Unidos que es el caso Hebner. Si no lo conocen, búsquenlo, está bien interesante. En México todavía estamos un poquito atrás, nada más voy a dejar ahí el comentario, pero yo sí trato de voltear a ver lo que está pasando en otras jurisdicciones porque en mi opinión, nos abre una ventana, porque en México hablamos de que los consejeros deben imponer o deben crear las medidas para proteger la seguridad de la información y ¿cuáles son esas medidas? Bueno, volteemos a esa ventana. En el caso Hebner, a una persona que estaba sujeta a un caso de fraude, de securities fraud, de fraude de valores, se le ocurrió, tuvo la ocurrencia sin consultar con sus abogados, moraleja, siempre consulten con su abogado, tuvo la maravillosa idea de irle a preguntar a su Claude, yo le llamo Claudio de cariño a mi Claude, pero bueno, le empezó a tomar preguntas de cuál debería ser o cómo debería estructurar su estrategia de defensa. Y el abogado de la fiscalía, su contraparte, tuvo la diligencia de darse cuenta y de incautarle la información que estaba en su cloud. Y el juez se lo permitió. Porque, y créanme, soy un fan de Claude. Amo lo que veo que produce, pero tengan la curiosidad y si son parte de una corporación, asegúrense de tener un contrato, un paquete empresarial que asegure la cero retención de datos y el cero acceso, y eso solo lo van a conseguir en Anthropic si tienen un plan empresarial, por favor. Entonces, no solo protéjanse de los modelos gratuitos, también asegúrense de que los modelos no gratuitos tengan las protecciones necesarias, porque de otra manera no vayan a pasar la pena que pasó el señor Hebner, porque le incautaron, lo declararon culpable y usaron a su propio LLM en su contra. Y lo mismo podría pasar con un sistema
que haga el récord, el registro y tome la nota y produzca la minuta de una sesión de consejo de comité, con la variante de que en una sesión de comité, ustedes que son consejeros o que somos consejeros, podríamos ser corresponsables por andar divulgando y compartiendo con un tercero que puede no tener su repositorio de información en territorio nacional inclusive, y ustedes no lo saben, ¿ok? Y creo que para eso se necesita autorización, perdón. Entonces, hay muchas cuestiones que hay que vigilar. Acudan con la gente que sabe de este tema tecnológico y por favor, asegúrense que esos tomadores de nota les den las protecciones necesarias para no incurrir en un ilícito ustedes mismos o nosotros mismos. Muchas gracias, Fer. Y tercer bloque, y a manera de conclusión, me gustaría regresar, Ángel. ¿En dónde deberían estar los ojos del Consejo de Administración, considerando que estamos pasando, por un lado, una serie de eventos e incertidumbres, y las organizaciones, sobre todo, se enfrentarán a una serie de riesgos que tienen que ser formalmente atendidos? Muy bien. Para esta respuesta me gustaría dividirla en qué temas aborda el consejo que son operativos, muy operativos, pero que inciden en un reto estratégico para el consejo, y tiene que ver con algo que puntualizabas, Luis Manuel, en no invadir el tramo de autoridad del director general. Para los consejeros, sobre todo patrimoniales, como bien mencionabas, es muy atractivo, estando de copilotos, dar el volantazo, ¿no? al que tenemos designado como conductor. Es muy atractivo, pero también para los independientes, ¿eh? Resulta atractivo tener a los tomadores de decisiones y andar con ventas profundas, ¿no? De yo te ayudo a formalizar la estrategia, yo te ayudo a mil cosas, a una venta profunda. Entonces, tener mucho cuidado con no perder la independencia. Y la otra operativa tiene que ver con el desarrollo de sucesores. Muy importante, no estamos hablando de sucesores patrimoniales, estamos hablando de sucesores en liderazgo en la organización, y le damos muy poca importancia, incluso justificando el que pudiera implicar un exceso de costos en la estructura, ¿no? Por la duplicidad de funciones que pudiera llegar a pensarse en esas creaciones de sombra o sucesores de puestos clave. Y sobre todo me ha tocado algo muy interesante que tiene que ver precisamente con el tema que nos atañe hoy, los sucesores de las áreas de tecnología. Son muy atractivos porque son más chavos, más abiertos a estos temas y están más preparados que los líderes, ¿no? Que los directores. Entonces, ha sido interesante evaluar a los segundos a bordo de las áreas de tecnología, porque ya están más tecnológicos que el jefe, ¿sí? Entonces, ahí ha sido muy atractivo y muy revelador. Eso es operativo y estratégico, sin duda. Todos estos temas de la transformación digital son temas que no podemos quitar como consejo sobre la agenda. Todos los modelos disruptivos, porque las preferencias de los clientes están cambiando, entonces necesitamos responder con modelos mucho más retadores, mucho más disruptivos, y donde la suela raspada y la rodilla desgastada, más bien la suela desgastada y la rodilla raspada ya no cuentan, ¿sí? De las áreas comerciales. Las necesitamos a otro nivel de preparación. Y bueno, hay otro tema que ocupa mucho, que son pues, los problemas o los temas políticos y geopolíticos que a veces minimizamos en la discusión de los consejos y que inciden directamente en la dinámica de nuestras empresas, ¿sí? Sin quitar también el tema de los inversionistas activistas que se registraron por ahí en Estados Unidos,
esos consejeros incómodos que venían a retar a los consejos con temas disruptivos para elevar su monto de inversión, que ya los vemos en México. Sí, ya los vemos, y no como inversionistas como los tienen catalogados en Estados Unidos, sino como segundas o terceras generaciones familiares en donde les importa un bledo la filosofía y están buscando a toda costa retornos de inversión, ¿sí? Sin filosofía. Y ahí tenemos a los inversionistas activistas que llevan el apellido, ¿no? Y están presionando a los consejos de manera, pues, radical. Seria. Sí. De acuerdo. Gracias, Ángel. Mercedes, de igual manera, a nivel conclusión, ¿cuál sería el mayor error que tú consideras que están cometiendo las empresas al implementar inteligencia artificial y cómo pueden evitarlo desde la dirección? Pues yo creo que el principal error está en la desinformación, en el sentido de dejarnos llevar por la tendencia que claramente está ahí y nos empuja y evidentemente nos daría o da una ventaja competitiva al integrar esta tecnología. ¿Es necesaria? Sí. Pero el problema o el gran error es cuando se implementa sin una consideración previa de los diferentes enfoques que se tienen que tener. Bien mencionábamos hace un momento, y quizá uno de los principales, pues a ver qué ajustes se tienen que hacer al código de ética, por ejemplo, qué ajustes internamente tengo que hacer a mi protocolo de revisión de proveedores, a la frecuencia. Es decir, no solamente ver la implementación y sus retos tecnológicos que tiene, inversión en plataformas, en talento de TI o demás, sino realmente ver una perspectiva integral de que toda la organización esté lista para la implementación, para la evaluación de los riesgos y para la continuidad de esta herramienta que traigamos. De acuerdo. Muchas gracias, Mercedes. Y paso contigo de nuevo, Luis Manuel. A manera de conclusión, ¿qué deben de considerar las organizaciones para evolucionar hacia una transformación organizacional y cultural que permita su trascendencia? ¿Qué prácticas concretas sí funcionan y cuáles crees que no funcionan? Pues mira, yo te diría que tenemos muy poca memoria en el corto plazo, pero esto ha cambiado en los últimos 30 años impresionantemente. Mencionaba yo en los años 90, cuando empezó la globalización y se ponen de moda estos temas de consejos, consejo familia o empresas familia. No hablemos de las grandototas, eso es otra cosa, ¿no? Pero las empresas medianas y pequeñas que empiezan a implementar el consejo, eso visto desde ahorita, 30 años después, es una gran evolución. Y todos hemos ido aprendiendo de ahí. Normalmente antes era solo el financiero, porque pues teníamos limitantes financieras, la gran mayoría. Y luego vino el comercial y luego la adaptación del de recursos humanos, que fue la moda. Hoy la moda es muy rápida y es toda la parte digital, por no mencionarlo de una sola manera. Entonces yo creo que estos son los retos grandes que hay. Desafortunadamente, el mundo va mucho más rápido que nosotros. Hay como el instituto, hay escuelas ahora en el IPADE, el consejo de el colegio de consejeros, ahorita hablábamos de Imanol, el que tú me quieras y menciones, ¿no? Pero la verdad es que lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de hacer profesional lo que hacemos. Realmente, si formas parte de un comité, estar comprometido, o sea, realmente aportar y decir, inclusive decir, oye, no tengo la capacidad para hacerlo. O hay el que viene atrás de mí que sabe más. Y la verdad, eso es un valor que le va a dar un crecimiento a la empresa mucho más rápido y además una satisfacción. Y además, lo que es importante es que cuando llegue esta información y esta validación al consejo, realmente tenga esa, esa información que te sirve para la toma de decisiones. Porque si no, es ir a calentar un asiento, que no sirve de nada. Y ahora el problema es que la responsabilidad la traes tú. Entonces, yo lo único que digo es, si estás en 1, 2, 3 o los consejos que estés, hazlo profesionalmente. O sea, estudia a lo que vas, dedícale el tiempo y no te pongas a leer el caso el día anterior como cuando ibas al IPAD y se te había olvidado leerlo, ¿no? Entonces, la verdad, ese es mi punto de vista. Vamos poniendo un granito cada quien y en la medida de la gente que conozcamos, decirles, oye,
Si no estás haciéndolo bien, pues hazte a un lado, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Luis Manuel. Y Fer, última intervención. Considerando todo este panorama de riesgos y la necesidad de proteger operaciones críticas y el core del negocio, ¿cuál es la infraestructura tecnológica que el Consejo podría o debería autorizar? ¿Y por qué es urgente la implementación de una política corporativa de inteligencia artificial? Bien, en cuanto al tipo de infraestructura, yo mencionaría que existe lo que ya habíamos comentado, buscar a un gran proveedor, ¿no? Y asegurarse de que tu relación con este proveedor, tu tipo de contratación sea no solo de paga, sea empresarial, tenga esta secrecía contractualmente garantizada y no importa que sea Google, nosotros en la firma ya tenemos nuestro DPA con Google y es muy fácil hacerlo, es meramente una sesión de 5 minutos y un clic, pero es algo que es un must que debes tener. Pero también hay quien dice que podemos tener nuestra infraestructura a nivel local. Y esto antes era técnicamente inalcanzable o imposible. No sé si hayan dado cuenta, pero hay una escasez de Mac minis, ¿no? ¿Y a qué se debe esta escasez de Mac minis? Pues porque son relativamente idóneas para ponerte a establecer o a crear tu propia infraestructura de inteligencia artificial in-house en tu propia oficina, en tu propio despacho o en tu propia empresa. Y no es tan inalcanzable porque hemos llegado a un nivel de eficiencia tecnológica que hoy nos lo permite. Aquí habrá opiniones diferentes, ¿no? Y me incluyo. Ahí vemos los que estamos enamorados de la infraestructura de los grandes proveedores porque el resultado es asombroso y todavía las infraestructuras locales no llegan a ese output, no llegan a darte ese poder de respuesta. Sin embargo, también está la hipótesis de que si tú tienes una infraestructura local bien desarrollada, bien establecida, con una data lake o con un input suficientemente robusto y bien entrenado, puedes obtener algo que sea muy funcional para tu empresa. Y eso es algo que ya no cuesta millones de dólares. Lo puedes armar con Vibe Coding, con el propio Claudio si quieres. Entonces, y no tengo nada que ver con Claudio, yo en lo personal en el despacho operamos, opero con Mediana Legal con la parte de Microsoft y con Ortiz Linares seleccionamos la parte del ecosistema de Google, Google Workspace. Estamos muy cómodos con ambos, con nuestro Data Processing Agreement en cada uno de ellos, pero sí tengo la cosquilla de establecer mi infraestructura local para ver qué tanto puedo recuperar el valor de mi base de datos de 20 años de experiencia. Hay quien dice que es la correcta. Yo ya he visto hackeos a empresas que tienen su infraestructura local por un clic indebido, entonces tampoco es 100% segura. Lo único 100% seguro es la muerte o que algún día vas a pagar impuestos. Pero con esa salvedad, el consejo pienso que debe ser prudente, debe ser diligente, debe conocer, debe capacitarse, debe evaluar las opciones, debe invitar a los expertos y debe ser capaz de tomar una decisión en el mejor interés de la empresa, que la proteja y que le dé el máximo valor con la máxima eficiencia. Eso es por ahí donde llevaría mi respuesta. Pues muchas gracias. Nos quedan unos minutos y los invito a hacer sesión de preguntas y respuestas para aprovechar este panel. ¿Quién tiene alguna pregunta? Por allá. Muchas gracias. Gracias. Hoy hay 5 millones de MIPYMES en México, ¿no? Entonces, estas pymes, que pueden ser de 200, 300, 500 empleados, normalmente la estructura de dirección son personas de 60 años, 50 años, azucareras, ingenios azucareros, etcétera. Cuando se implementan modelos o procesos de IA, cambia completamente la estructura organizacional. ¿Qué porcentaje cambia en una empresa esa estructura? ¿Y cómo le dices a una compañía, oye, tienes que correr al 30 o al 40% de tus empleados
para tenerlos en otro perfil, que son los que me gustó mucho la idea de liderazgo adaptativo, ¿no? Los líderes que cambian rápido, ¿no? Entonces, versus esta generación que no cambiamos tan rápido. ¿Quién responde? A ver, adelante. Pues mira, yo te diría que no necesariamente es que te deshagas de ellos ese 30%. Yo creo que ese es un mito o es una moda, ¿no? Yo creo que, como bien dices tú, la dirección tiene 65 años, pero el problema es que no han hecho un programa de sucesión. Entonces, si tú trabajas rápido en un programa de sucesión y preparar al que se va a quedar o los que se van a quedar en los mandos directivos, vas a solucionar eso no necesariamente con inteligencia artificial. Y no estoy en contra de ella, al contrario. O sea, usémosla para lo que es, pero no necesariamente como una solución. Yo creo que todavía entra la parte de preparación de la gente, en donde hay gente muy valiosa de esa edad que se puede adaptar y, y tiene que estar consciente que va a cambiar. O sea, no lo veo como un riesgo. Sí hay 5 millones de pymes, me queda claro, y lo que dijiste es totalmente cierto, pero no lo veo como un riesgo latente para el día de mañana. No lo veo como esas 16,000 gentes que están saliendo de Amazon y los 3,000 de no sé dónde, porque esas son unas macroempresas. Aquí realmente, y vuelvo a lo mismo, muchas son familiares y hay una fortaleza también en las empresas familiares. Esa toma de decisiones, no todo es malo. O sea, yo creo que hay esa comunicación, esa parte rápida, fuera de la burocracia, que también le da una fortaleza. No sé si ese sería mi punto de vista. Agregaría un punto adicional. En mi experiencia, estas generaciones, sí, la gran mayoría de nuestras empresas están siendo dirigidas y controladas por esas edades y no aceptan ni traen en el radar ningún modelo de gobernanza, ¿no? El modelo de gobierno corporativo no es porque atenta contra mi toma de decisiones rápida, que es una fortaleza que tengo, ¿no? Entonces no están tomando en cuenta. Por lo mismo, todos estos incorporación de tecnología y la transformación digital no la están atendiendo. Todavía nos gusta tener el ejército de contadores llevando la contabilidad manual y tener el control de la información y firmar los cheques, porque pensamos que el control está en la chequera, ¿no? Entonces, O el token. o el token, sí. Entonces, sí, yo me fui muy atrás. Pero estamos en ese nivel en la mayoría de nuestras empresas. Y no hablo de empresas pequeñas, hablo de empresas medianas y una que otra grande. Está todavía, no digamos sin gobernanza, sin tecnología, sin RP. ¿Sí? Entonces, sí, el reto que tenemos en México es muy revelador. Hay mucho que hacer. Por eso en el instituto decimos que estamos creando cultura, estamos tratando de generar un cambio en la cultura empresarial de México, porque sí vemos un poco rezagado, ¿sí? El tema. Entonces, si la gobernanza está tardando, la transformación tecnológica va a tardar un poquito más, porque no nos animamos a perder el control. Si más no lo tenemos arriba de un sistema, ¿no? En una plataforma tecnológica integral. Va a tardar un poco. Vamos lentos. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo de una última pregunta? Sí. Hola, hola. Perdón. Claro, por favor. Yo quiero darle un ángulo diferente, porque sí, siempre va a haber un dilema ético muy, muy importante en el manejo de una terminación laboral, no de 30, de una persona, porque dejó de ser eficiente a nivel tecnológico. Bueno, evidentemente es una chamba que le va a caer a los consejos de administración y vamos a tener que estar preparados para ello y para explorarla caso por caso y buscar soluciones. No veo una solución masiva, así veo que vamos a tener que analizar en cada empresa cómo reestructurar lo que se pueda reestructurar y nuevamente actuar a conciencia y en el mejor interés de la empresa, como lo dije hace un momento. Yo quiero voltear también la perspectiva hacia nosotros.
ayer, porque soy parte de varios grupos donde estamos activamente intercambiando información sobre inteligencia artificial y la profesión jurídica, y pasaron una gráfica de lo que puede hacer la inteligencia artificial y lo que y me concentro en los abogados porque es donde puse mis ojitos y la atención, ahí puse la vista, el qué tanto estamos nosotros como abogados aprovechando la inteligencia artificial. Voy a inventar números solamente para ilustrar el concepto. La información está en internet y ustedes se la pueden preguntar al LLM al lenguaje modelo de lenguaje a larga escala que quieran, y les va a arrojar la gráfica seguramente. Y no aprovechamos los abogados más de un 15-20% del potencial del 100% de lo que nos puede ofrecer. Entonces mi reflexión es, todavía veo un océano azul para aquellos de nosotros que estemos dispuestos a flexibilizarnos, a aprender, a sensibilizarnos y aprender y usar la tecnología sin miedo, con cautela. Ese es el mensaje que dejaría. 100% de acuerdo. Ya nos comprometimos con una última. Rápidamente, la última pregunta. Gracias, gracias. Yo soy Luis de lafuente.com. Oiga, yo doy una plática, doy una analogía entre el juego de la vida infinito y el golf. Yo tengo una escuela de golf y hago conexiones con los empresarios. La pregunta es para si cada uno, si fuera posible, ¿qué mensaje le darían a los jóvenes, a la generación alfa? Ya sé que te quejaste de los millennials, pero ahí vienen los alfas, que es la generación de mis hijas. Creo que el convertirse en empresarios y que tengan una libertad financiera es algo muy valioso para que se dediquen a lo que más quieran en la vida. Pero con todo este rollo de lo ético, el gobierno, etcétera, y obviamente la inteligencia y la tecnología, ¿qué mensaje le podrían dar a los jóvenes en este tema que vimos hoy? Y primero que nada, agradecer muchísimo el tiempo por este espacio que agradezco mucho. Al contrario, a ver, creo que no nos da tiempo que todos respondan, pero Luis Manuel, para que vean que tú no, que no tengo odias nada contra los millennials. a los millennials. Pues mira, yo estoy de acuerdo contigo que los jóvenes hagan lo que quieran, pero que hagan algo. O sea, realmente esa obligación que tenías hace 30, 40 años de que la empresa era familiar y tienes que trabajar ahí porque ahí toca, yo creo que ya no debe tocar ni debiera de tocar. Porque si quieres hacer algo verdaderamente importante y trascender, ya no es porque me apellido, porque me van a poner un puesto, me van a poner el sueldo que necesito para vivir y me voy a jugar golf diario. No tengo nada contra el golf, ¿eh? Ese sería mi punto de vista. O sea, realmente yo creo que eso ya fue el pasado y por lo menos yo así lo hice con mis hijos. Quisieran lo que quisieran y no tienen que seguir ningún negocio familiar. Si me permiten, yo soy un convencido que si realmente queremos construir el futuro de nuestras empresas, tenemos que preparar a los sucesores. Y hay mecanismos. El instituto trae un programa, de hecho, un proyecto un poquito independiente por el lenguaje por el que nos tenemos que dirigir, el Instituto de Mejores Prácticas para la Sucesión Empresarial. Y necesitamos que abracen el regalo, porque si no se les va a caer. Porque es para ellos. Va para ellos todo el trabajo. Si no los preparamos, si no los concientizamos, que sí, hagan lo que quieran, pero que se preparen en los consejos, ¿no? Para controlar su patrimonio. Porque podrán estar peleados con la compañía, y no les encanta, pero con el beneficio no. Con ese no se pelean. Entonces, concientizarlos. ¿Quieren mantenerlo? Que se preparen. Desde el consejo se puede tomar el control de sus organizaciones. Si no, ¿qué hacemos con las empresas públicas? Invertimos sin involucrarnos en la operación. Es lo mismo. Tienen que desarrollar a sus empresas para que se gestionen con profesionales, pero que se controlen. ¿Sí? Entonces, esa es la recomendación. Pues muchas gracias. No me queda más que agradecerles. Gracias. Gracias por el panel.